Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Durán Sánchez y el día de hoy vamos a presentar el tema de radiación térmica. Nuestro equipo está conformado por Domínguez Sandoval Donatio Alejandro, Durán Sánchez María Fernanda, Gallegos García Gael, Sandoval Montes de Oca Brian y Tepuxeco Roldán José Emiliano. Y bueno, primero veremos una introducción al tema donde explicaremos qué es la radiación térmica y el concepto general. Después hablaremos sobre los cuerpos y materiales según su comportamiento radioactivo y posteriormente analizaremos los procesos de interacción de la radiación y las leyes fundamentales. Además de que veremos más adelante unos ejercicios de aplicación para finalmente concluir y presentar las referencias utilizadas. Y bueno, la radiación térmica es un modo de transferencia de calor que ocurre debido a la emisión de energía electromagnética por parte de la materia. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no necesita un medio material para propagarse, por lo que puede ocurrir incluso en el vacío. Todos los cuerpos que tienen una temperatura superior a cero absoluto, es decir, mayor a 0 Kelvin, emiten radiación térmica y la cantidad de radiación emitida depende principalmente de la temperatura del cuerpo y del tipo de material del que esté compuesto. Y bueno, conceptos general de radiación térmica. La radiación térmica se origina por el movimiento y la vibración de las partículas dentro de los cuerpos. Este movimiento provoca la emisión de ondas electromagnéticas y dependiendo de la temperatura del cuerpo, estas ondas pueden encontrarse en el espectro infrarrojo, visible o incluso ultravioleta. Y cuerpos y materiales según su comportamiento radioactivo. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los materiales según su comportamiento. Frente a la radiación térmica, considerando su capacidad de absorber, reflejar, transmitir y emitir energía. Y bueno, se dividen en los siguientes tipos. Cuerpo negro, que es aquel que absorbe toda la radiación que incide sobre él. Además, emite la máxima cantidad de radiación posible a una temperatura determinada. Este tipo de cuerpo no existe de manera perfecta en la realidad, pero se utiliza como un modelo ideal de referencia en ingeniería térmica. También tenemos cuerpo gris, que es aquel cuya emisividad permanece constante independientemente de la longitud de onda de la radiación. Por otro lado tenemos el cuerpo blanco, que refleja casi toda la radiación que recibe, por lo que su absorción es prácticamente mínima. También contamos con el cuerpo opaco, que es aquel que no permite el paso de la radiación a través de él. También el cuerpo transparente o semitransparente. Estos cuerpos permiten el paso total o parcial de la radiación térmica. También tenemos el cuerpo difuso, que emite o refleja la radiación de manera uniforme en todas las direcciones. Y por último tenemos el cuerpo especular, que refleja la radiación de forma similar a un espejo, manteniendo un ángulo definido de reflexión. Esos que o tipos de interacción de la radiación son los siguientes. El primero es absorción. La radiación transfiere su energía al material. Puede provocar un calentamiento, excitación de átomos o ionización. Un ejemplo muy claro o sí, un ejemplo en la vida cotidiana es cuando la luz del sol incide sobre el asfalto, ya que este le cede energía al material, por lo cual el asfalto aumenta su temperatura. El siguiente tipo es la emisión. El material libera radiación. Los tipos más comunes es la emisión térmica, que es por temperatura, emisión espontánea de átomos, excitados y emisión estimulada. Un ejemplo es una bombilla incandescente, ya que al pasar corriente se calienta un filamento que emite luz. El siguiente, la dispersión, es cuando la radiación intercambia cambia de dirección al interactuar con la materia. Los tipos más importantes es el Rayleigh, que es sin cambio de energía. Un ejemplo es el cielo. La luz del sol incide sobre las partículas del aire,
pero estas dispersan más la luz roja que la luz azul, por lo cual el cielo es azul. La siguiente es el Compton, que es con pérdida de energía, que es con pérdida de energía y el ejemplo más claro es los rayos X, ya que el fotón pierde energía al chocar con un electrón y por eso se pueden apreciar los huesos en una radiografía. El efecto fotoeléctrico es cuando un fotón expulsa un electrón del material. Ocurre cuando la energía del fotón supera la energía mínima. Eso se tomó como base para los sensores y celdas fotoeléctricas. Y la reflexión es cuando la radiación rebota sobre una superficie. Las superficies pueden ser lisas o rugosas. Y así es lisa, se puede clasificar como especular y si es rugosa como difusa. El ejemplo que tenemos aquí es una reflexión difusa, ya que la pared es una superficie rugosa. La refracción es cuando existe un cambio de velocidad y dirección al pasar de un medio a otro. Ese es un ejemplo muy claro, es cuando un lápiz se inserta sobre un vaso de agua y parece que está doblando, pero en realidad no, solo está ocurriendo procesos de refracción. Y el último, que es la difracción, es cuando la radiación se desvía al pasar por rendijas o obstáculos comparables con su longitud de onda. Aquí podemos ver en este ejemplo que mientras exista grandes aperturas, va a haber poca difracción. Si hay pequeñas aberturas, hay mucha difracción. Pero si las longitudes de onda igual son muy grandes, va a haber mucha difracción. Vamos a hablar de las leyes fundamentales de la radiación, comenzando con la ley de Stefan Boltzmann, siguiendo con la ley de Kirchhoff, después con la ley del desplazamiento de Weyne y al último la ley de Planck. Vamos a hablar de una ley que gobierna algo que experimentamos todos los días, pero de una forma invisible. El calor que emiten los objetos con solo existir. Esa es la ley de Stefan Boltzmann. Imaginemos que cada objeto, solo por el hecho de tener una temperatura, inclusive a temperatura ambiente, está constantemente lanzando al espacio un torrente de radiación infrarroja, una luz invisible que transporta calor. Pues bien, esta ley nos dice cuánto calor pierde o emite un objeto de esta manera. El enunciado es el siguiente. La energía total de un objeto, o más bien la energía total que un objeto emite en forma de radiación térmica, crece desmesuradamente rápido si aumentamos su temperatura, es decir, no crece de forma lineal. La ley de Kirchhoff revela una verdad fundamental sobre cómo interactúa la materia con la radiación térmica. Imagina que todos los objetos, solo por existir, están constantemente intercambiando paquetes invisibles de energía en forma de radiación, incluso cuando están a la misma temperatura. En este equilibrio térmico perfecto, cada objeto sigue absorbiendo y emitiendo radiación simultáneamente. Lo que descubrió Kirchhoff es que existe una relación matemática precisa entre estas dos capacidades. Para cada calor específico de la radiación, la eficiencia con la que un material absorbe la energía es exactamente igual a la eficiencia con la que la emite. Esa ley nos introduce el concepto clave de emisividad, que es la huella dactilar de cada material para emitir radiación. Establece que no puede haber objetos egoístas en el universo térmico. Aquel que es excelente absorbiendo un tipo concreto de radiación está obligado por las leyes de la física a ser igualmente excelente emitiendo este tipo de radiación cuando alcance el equilibrio. Esta simple pero profunda igualdad nos permite clasificar los materiales y entender su comportamiento. El caso más importante es el del cuerpo negro, un absorbedor perfecto que por tanto se convierte en el emisor teórico más eficiente posible. Su radiación depende exclusivamente de su temperatura, no de su composición, lo que lo convierte en una referencia universal. En contraste, los materiales reales, como un metal pulido o una superficie negra mate, se desvían de este ideal. El metal refleja casi toda la radiación y por eso emite muy poco, mientras que la superficie negra, al absorber casi todo, también emite con gran eficiencia. Las aplicaciones de esta ley son vastas y cotidianas. Explica el diseño de tecnologías humanas,
Pintamos de negro los radiadores para que imitan mejor el calor. Usamos recubrimientos reflejantes en los termos para minimizar la emisión y conservar la temperatura. También rige fenómenos naturales globales, como el efecto invernadero, donde ciertos gases en la atmósfera son transparentes a la luz solar, pero se comportan casi como cuerpos negros ante la radiación infrarroja que intenta escapar de la Tierra, atrapando así el calor. Fundamentalmente, la ley de Kirchhoff es la piedra angular que conecta la temperatura de un objeto con la luz que lo emite. Es la base de la espectroscopía, la técnica que nos permite analizar la luz de las estrellas y determinar no solo su temperatura, sino también su composición química, al observar qué colores específicos son fuertemente absorbidos o emitidos. En esencia, esta ley nos enseñó que la luz es un objeto que la luz que un objeto emite lleva consigo la historia íntima de su naturaleza y sus condiciones físicas, una idea que abrió las puertas a la astrofísica moderna y, eventualmente, a la revolución cuántica. Para hablar de las leyes fundamentales de la radiación, es importante hablar de la ley de desplazamiento de Wien. Esta expresa de manera cuantitativa el hecho empírico mediante el cual el pico o máximo de emisión en el espectro de un cuerpo negro se desplaza hacia longitudes de onda más cortas, es decir, frecuencias mayores. Esto a medida que aumenta la temperatura. Un cuerpo negro es más bien es un objeto teórico usado en la física, el cual absorbe toda la luz y la energía. Continuando con la ley de desplazamiento de Wien, esta especifica que hay una relación inversa entre la longitud de onda en la que se produce el pico de emisión de un cuerpo negro y su temperatura. Esta es fundamental para estudiar las estrellas, ya que relaciona la temperatura con la longitud de onda, donde se alcanza el máximo de emisión de radiación. Al medir la radiación que emite una estrella y localizar su pico de emisión, es posible estimar la temperatura de su superficie. También es importante hablar de la ley de Planck. Esta describe la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro en equilibrio térmico a una temperatura definida. A mayor sea la temperatura del objeto, mayor será la cantidad de energía infrarroja que se producirá. Cuando se selecciona un emisor de infrarrojos para una tarea de calentamiento particular, las características de absorción del material objetivo son de una gran importancia. Idealmente, las frecuencias infrarrojas emitidas y las frecuencias de absorción del material deben coincidir para permitir la transferencia de calor más eficiente. ¿Con qué podemos explicar esto? Con un problema de aplicación. En este caso tendremos lo que es el intercambio de radiación entre dos placas paralelas. Si los explicamos de una manera un poco más concisa, esto es que tenemos dos placas a diferentes temperaturas. Ambas emiten la radiación térmica, pero la placa más caliente emite más energía que la fría. Por ende, como resultado existe un flujo neto de calor por radiación que va de la placa caliente a la placa fría. Pasaremos a resolver este problema para calcular este flujo neto. Podemos observar aquí en una analogía como de tazas, pero imaginémoslo como dos placas a estas dos placas paralelas y los datos que estamos manejando para este problema, teniendo que la temperatura de la taza 1 es de 800 Kelvin, la temperatura de la taza 2 es de 500 y tenemos los coeficientes de emisividad, siendo de la primera 0.8 y el de la segunda 0.6. Nota, recuerden que la emisividad es la medida de qué tan bien una superficie emite radiación térmica comparada con un cuerpo negro ideal. De manera clara tenemos un procedimiento muy sencillo, es una fórmula ya establecida, donde tenemos que el flujo de calor neto es igual al coeficiente de Stefan-Boltzmann por la diferencia de temperaturas a la cuarta sobre los coeficientes de emisividad como denominador, más o menos 1. Estos datos ya son más conocidos y lo único con lo que tenemos que trabajar es con esta diferencia de temperaturas. Una vez sustituido todos estos datos, tenemos simplemente la adecuación en la ecuación. Por último, estos datos son reemplazados fácilmente en la ecuación y tenemos que el flujo de calor neto es de 1.03 por 10 a la 4. ¿Para qué nos sirve saber este tipo de problemas? Para poder hacer el diseño de sistemas térmicos, controlar la pérdida de calor en estos mismos y tener un mejor control de la eficiencia. Al igual que con una propia investigación, tener una elección correcta del material que vamos a ocupar para algún proceso térmico. Recuerden también que este tipo de problemas sí se manejan bajo algún parámetro ideal, por lo cual es importante tener en cuenta
la falta de precisión o aproximación, ya que estamos despreciando tal vez algún dato. Para concluir, la radiación térmica es un fenómeno esencial en ingeniería, especialmente cuando se analiza sistemas a altas temperaturas o cuando el calor se transfiere sin contacto directo. El análisis de los procesos de interacción de radiación, ya sea emisión, absorción, reflexión y transmisión, junto con las leyes fundamentales de la radiación, proporciona las herramientas teóricas necesarias para describir y cuantificar estos fenómenos. Dichas leyes permiten relacionar propiedades físicas como la temperatura y la emisividad con el comportamiento radiativo de los cuerpos. Finalmente, los ejercicios de aplicación demuestran la utilidad práctica de estos conceptos, ya sea en el cálculo de intercambios de radiación entre superficies o la determinación de la emisividad de un material.